El purgatorio no existe. Los dogmas marianos están en la palabra de Dios. El purgatorio fue declarado dogma en 1274. La Inmaculada Concepción en 1854. La infalibilidad papal en 1870. La Asunción de María en 1950. Ahora sí te hiciste católico. No puedes ser tan bruto. Sin embargo, dentro de muchos grupos de católicos, lamentablemente por ignorancia, por falta de información, piensan que una imagen es la que les hace el milagro. Ninguna imagen hecha de pasta, de barro, de madera puede hacer ningún milagro. No es ninguna imagen. Ni la Virgen María ni ningún santo pueden hacer milagros, mucho menos objetos o rituales. Es únicamente Dios. Ese es el gran error del marianismo o de la doctrina de María, que se pone a María, la Madre de Jesús, en el mismo lugar que a Jesucristo. El papel que Nuestra Señora juega en la Iglesia Católica en todo el mundo, no solo en Guatemala, es de corredentora. Es decir, ella junto con Jesús ayudó a la salvación de la humanidad. Las estatuas son tratadas como cosas sagradas, aunque los 10 mandamientos prohíben tanto el hacerlas como el inclinarse ante ellas y rendirles culto. María es proclamada como mediadora de toda gracia, a pesar de que el Nuevo Testamento enseña que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esta iglesia es santa. En la Iglesia Católica estamos llenos de homosexuales. Por supuesto. Hay homosexuales en las parroquias que son catequistas, que ayudan en el apostolado, que van de misión, que están en los grupos juveniles y cosas así. ¿Por qué cuando se trata del apostolado y del trabajo se les reconoce? ¿Y por qué en un momento determinado, y regreso a esa mala imagen que los homosexuales tendrían que tener más cuidado? Estas son las imágenes que sacuden hoy al Vaticano. La revista italiana Panorama publicó hoy Las noches bravas de los curas homosexuales, una investigación con imágenes y relatos inéditos de la presunta doble vida de algunos sacerdotes en Roma. Un cronista y un cómplice infiltraron con una cámara encubierta el ambiente homosexual en Roma y descubrieron a 3 sacerdotes, 2 italianos y un francés, que de noche participan en fiestas gay, tienen relaciones sexuales con acompañantes del sexo masculino y de día ofician misa. En una ocasión, según publica el semanario, el cómplice le pide a uno de los curas ponerse la sotana y luego mantiene relaciones sexuales con él. En otra oportunidad, después de tener relaciones sexuales con el cómplice en una habitación frente a una iglesia católica, el cura abre un ropero y muestra sus hábitos y le pregunta a su amante ocasional si está satisfecho. Según las entrevistas de Panorama, uno de los sacerdotes dice haber descubierto su homosexualidad hace 3 años y asegura que el 98% de los sacerdotes que conoce es homosexual. La misa es el centro de la experiencia católica romana y todos los católicos deben asistir semanalmente. La Iglesia Católica dice que la misa es una representación de la última cena. Aquella noche, Jesucristo tomó pan y vino diciendo: «Esto es mi cuerpo, y esto es mi sangre». La Iglesia romana enseña que con esas palabras se produce un cambio milagroso. Luego Cristo enseñó a sus discípulos: «Esto haced en memoria de mí». La respuesta de la Iglesia romana a ese mandamiento es la misa. Cuando el sacerdote católico romano pronuncia esas palabras de Cristo de la última cena, los católicos creen que se produce un cambio en el pan y el vino, que realmente se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. El catolicismo romano enseña que un milagro se realiza cuando el sacerdote dice: «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros». La Iglesia Católica enseña que la hostia deja de ser pan y ahora es realmente el cuerpo de Cristo. Entonces, sencillamente teníamos que aceptarlo así. O sea, era difícil de creer, porque realmente comías y te daban a probar la forma. Y decías, antes de que fuera consagrada, tú te la daban a probar. Sí, es pan realmente, sabe a pan. Pero después de consagrada, cuando tú ibas a recibir la comunión, bueno, pues sigue sabiendo a pan.
Si el pan y el vino son transformados en cuerpo y sangre de Jesús, ¿por qué no cambia su apariencia en la consagración en la misa? Usando una combinación de teología, filosofía y misticismo, la Iglesia ha propuesto una teoría llamada transubstanciación, que dice que la naturaleza interior del pan y del vino cambia, mientras su apariencia sigue igual. Pero siendo que el pan no cambia en su apariencia, ¿no tendría más sentido si comprendiéramos las palabras «esto es mi cuerpo» como figurado? ¿Acaso no empleaba Jesús el sentido figurado en su enseñanza? Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Y nadie piensa literalmente que Jesús fuera una vid, sino que es el significado, es un símil, para que nosotros podamos entender mejor lo que Jesús quiere decir. Por lo tanto, cuando Jesús dice, esto, mi cuerpo, que por vosotros es entregado, simboliza que aquel pan que se rompe y se da a las personas para que lo coman, simboliza y representa su cuerpo entregado por nosotros. La mayoría de las denominaciones cristianas entienden el significado del pan y del vino como símbolos. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana enseña que se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. La Iglesia dice que este cambio es necesario para que los católicos puedan recibir a Cristo como alimento espiritual y a la vez adorarle porque está presente. La hostia, el pan sin levadura, en la que yo creía que estaba Jesucristo allí en cuerpo y sangre. Y adoraba, más que a las imágenes, a la hostia. Yo pasaba muchas horas delante de lo que nosotros llamábamos el Santísimo, adorando la hostia. ¿Y por qué la ex monja ya no adora así delante del Santísimo? Porque yo creo en el Dios verdadero, porque yo creo en lo que me dice el Señor, en su palabra. A través de toda la palabra dice, no te hagas imágenes. No obstante, la Iglesia Católica enseña que el pan y el vino deben y tienen que cambiar, no solamente para que Cristo pueda ser recibido y adorado, sino también para tener un sacrificio visible como la naturaleza humana requiere. Cristo es ofrecido al Padre en cada misa mediante las manos del sacerdote, un sacrificio literal y real por los pecados de los vivos y los muertos. La Santa Misa, para los católicos, es realmente un sacrificio en el cual Cristo otra vez vuelve a ofrecerse en la cruz, pero es un sacrificio incruento, es decir, sin sangre. Es inconcebible que tenga que seguir muriendo cada día por nuestros pecados, como si su obra no fuera suficiente. Él necesita repetirla una y otra vez. ¿Qué es eso? Estamos minusvalorizando el sacrificio de Cristo en la cruz. No, Él es Dios, Él no es ningún hombre que murió por nosotros, Él es Dios y su obra es suficiente de una vez para todas. Las Escrituras son claras, pero los errores persisten. El sacrificio de la misa continúa celebrándose, a pesar de las últimas palabras de Cristo en la cruz. Consumado es. La creencia de que la naturaleza del pan cambia en la misa no fue añadida como dogma hasta el Concilio de Letrán en 1215, cuando por primera vez la Iglesia romana oficializó la teoría de la transubstanciación. Profesores en el pizarrón estaba escribiendo todos los años en los que habían sido establecidos los diferentes dogmas de la Iglesia. Y al final, luego que estuvo todo escrito, dijo, bueno, ¿qué sería de la Iglesia Católica si tuviéramos que anular todos estos dogmas? Y él mismo razonando dijo, yo creo que quedaríamos en nada. Entonces ese fue el primer impacto en mi vida. Y de ahí comenzaron grandes preguntas, como por ejemplo, ¿por qué Jesucristo no habrá predicado el Evangelio completo y dejó la tarea a la Iglesia para que establezca dogmas y nuevas doctrinas? Es el error de poner la Iglesia sobre Cristo, el poner la Iglesia sobre la Escritura. Y entonces se viene a caer en el autoritarismo dogmático de la Iglesia, con lo cual se tiraniza al pueblo sencillo. Yo abandoné la Iglesia Católica cuando me di cuenta de que no seguía las enseñanzas que hay en el Nuevo Testamento.
Hay una gran carga en mi corazón por todas las personas católicas y especialmente por las religiosas, porque yo sé que mucha gente dentro del catolicismo busca sinceramente al Señor Jesucristo, busca sinceramente adorar al Padre y vivir una vida en el Espíritu, pero no lo logra por la idolatría. Después que yo encontré a Cristo, yo tuve que dejar la Iglesia Católica absolutamente por razones doctrinales. No tenía ninguna otra razón, porque les amo, he vivido, he nacido en la Iglesia Católica y todo, pero mi vida, conciencia es incompatible con ese tipo de doctrina.